Muy bien, pues bueno, daros la bienvenida a este webinar. Gracias, Sonia, por presentarme. Yo soy Elsa, la mayoría que veo por aquí, caras conocidas, ya me conocéis. Y bueno, como ha dicho Sonia, pues yo llevo ya 7 años dedicándome a esto, 5 con mi propio emprendimiento, que hoy hablaremos también de ello, porque sé que es un objetivo laboral, ¿no? Que muchos de los que y muchas de las que empezáis pues los estudios en nutrición, en dietética tenéis, y veremos también un poquito sobre esto. Entonces, antes de empezar, me gustaría preguntaros, así que si podéis volcaros en el chat, para que me comentéis, algunas ya os conozco, pero sobre todo las que no, que me digáis pues si estáis aquí porque os interesa hacer estos estudios o si ya los habéis realizado y estáis viendo pues por dónde tiráis, contadme un poco de dónde venís y así también vemos pues luego también cómo ir perfilando un poco las dudas y lo que sea que tengáis. Os leo por el chat. Si hay alguien que ya esté a lo mejor trabajando pero en alguna cosa que no vea clara, o si está estudiando, si está planteando estudiarlo, y os voy leyendo. Yo ya estoy matriculado. Muy bien, Alex, del técnico superior, ¿no? Muy bien, perfecto. Yo soy maestra, pero me he matriculado para empezar ese año el ciclo. Muy bien, o sea que aquí ya hay varios que vais a compaginar, ¿no? Este trabajo con los estudios, que al final es lo que hacemos muchos. Yo también hice lo mismo cuando estudié el técnico superior. Beren dice, hola, estoy interesada en estudiar el grado superior y conocer las áreas profesionales. Fantástico. José dice que este año cursará el segundo curso. Muy bien. Vale, por aquí también os estáis planteando estudiarlo y aquí hay una farmacéutica. Muy bien. Mira, yo también vengo del mundo de las ciencias, yo estudio bioquímica antes y luego decidí que me gustaba la nutrición y ya me dediqué a esto. Fantástico. Vale, pues hay un poquito de todo. Muy bien. Perfecto. Pues ya veréis que lo que veremos hoy, que ahora os explico un poquito, el índice os servirá para todos, ¿vale? Tanto los que os estáis planteando estudiarlo como las que ya estáis en ello, los que ya estáis en ello y los que a lo mejor ya tenéis también este título. Así que, ¿qué veremos hoy? Primero de todo, sobre todo de cara a los que os estáis planteando sacaros unos estudios en dietética nutrición, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer para poder ejercer legalmente? Porque, bueno, como en muchos ámbitos hay mucho intrusismo, entonces hay que asegurarse de hacerlo bien. Vemos también unos aspectos importantes a la hora de dedicarnos a esto a nivel legal que tenemos que cumplir sí o sí, ¿vale? Lo veremos con calma. Sobre todo también daremos un repaso por todas aquellas habilidades que deberíais dominar de cara, sobre todo a los que os queráis dedicar a consulta, que es también como una de las salidas que más escogéis, ¿no? Al final muchos venimos por vocación de ayudar a personas, pues qué habilidades tenéis que tener en cuenta de que esté bien que vayáis practicando, vayáis poco a poco dominando. Aparte de esto, veremos la importancia de practicar, practicar y practicar. Ya lo ha dicho también Sonia, es una cosa que tenemos muy presente en el grado superior porque es como se aprende realmente. Y para todas aquellas y aquellos que digáis, ostras, pues mira, la consulta pues quizá está bien, pero no es lo mío, o a lo mejor estoy trabajando ahora, pero no me está encajando, o me encaja, pero por si no sale algo, pues qué otras opciones tengo, pues veremos también a qué podemos dedicarnos siendo dietistas, ¿vale? Y luego ya nos vamos a centrar en estos 3 últimos puntos, en toda la parte de pues emprendimiento, negocio y si realmente esta es una profesión que pues nos da o no de comer, ¿no? Que al final pues todos trabajamos para poder pues vivir bien. Entonces, empecemos primero por qué deberíamos hacer en caso de que queramos dedicarnos a la dietética, a la nutrición y hacerlo de forma legal, ¿vale? Como os digo, es muy importante porque el hacerlo de forma ilegal está penado y puede comportar situaciones que nadie desea. Así que tenemos 2 opciones para dedicarnos a la nutrición y a la dietética de forma legal. Una de ellas es la carrera universitaria, que son 4 años, como ya sabéis, con toda la inversión que conlleva en cuanto a tiempo y a dinero. Si estáis en este punto de poder dedicar todo esto, pues os lo podéis plantear, pero si, sobre todo eso, si ya estáis trabajando, si veis que, ostras, pues tengo muchas ganas de dedicarme a esto, no tengo que esperar, no quiero tener que esperar 4 años, ¿no? A sacarme unos estudios para poder ejercer de forma legal y no tener problemas, pues tenemos una opción que nos viene bien a todos los que nos dedicamos a esto y tenemos como estas ganas, que es el grado superior en nutrición y dietética, en este caso el técnico superior, con el cual pues son 2 años y con ello ya nos avalas con la suficiente, bueno, con la legalidad que corresponde para poder dedicarse a esto, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Respecto a este técnico superior, hay un poquito de dudas porque se dice, no sé si os ha llegado a los y las que os estáis planteando estudiarlo, a lo mejor las que lo estáis estudiando ya,
Cuando digo las me refiero sobre todo a personas, no estoy excluyendo a nadie. De que, bueno, se comenta de que los técnicos superiores no podemos tratar a personas con patologías, tenemos que trabajar con supervisión, siempre vamos a tener que estar, bueno, las dietas nos va a tener que firmar un nutricionista de carrera universitaria, ¿vale? Esto ya os adelanto que no es así. Ahora lo veremos, pero no es para nada así, ¿vale? Podemos tratar a personas con o sin patologías y sin necesidad de supervisión. Así que, en resumen, si queréis dedicaros a la dietética y la nutrición, el camino más rápido, por supuesto, es este grado superior. Un pequeño recordatorio, ¿no? Si esto lo hacéis sobre todo por vocación y porque queréis vivir de ello, pues cuanto más tardéis en empezar, también más tardaréis en dedicaros a esto que os apasiona. Y al final, los que venís también de otros trabajos que a lo mejor no os convencen tanto y queréis buscar un cambio, pues qué mejor que hacerlo también. Cuanto más rápido, mejor, y ya podernos sentar ahí donde queremos estar. Entonces, entrando en nuestras competencias. Os he puesto aquí una serie, el PDF no os preocupéis que os lo enviaremos, ¿vale? O sea que ahora podéis relajaros tranquilamente, escuchar y esto ya lo tendréis, porque aquí ya veis que hay mucho texto. Os he puesto aquí bueno, lo que es el Real Decreto, donde se detallan las competencias que tenemos los técnicos superiores en dietética, para que veáis que realmente toda esta información que hay acerca de lo que podemos o no podemos hacer, pues es errónea, ¿vale? Como bien se detalla aquí, los técnicos superiores en dietética, los que tenemos el grado superior, sí podemos elaborar y hacer el seguimiento, ¿no?, de dietas adaptadas a población general y también a colectivos con patologías específicas. Y como veis, en ningún sitio pone que necesitemos tener una supervisión o que un médico, un nutricionista de carrera, ¿no?, nos lo tenga que firmar. En ningún sitio lo pone. O sea que esto no hay ningún tipo aquí de discusión, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Aquí os he puesto también otras competencias, pero esto ya lo puedes leer con calma, tranquilamente. Como digo, os lo compartiremos. Otras cosas que se dicen que no podemos hacer, todo el tema de promoción de la salud, para, bueno, pues estar a lo mejor en programas pues de centros de atención primaria, por ejemplo, o a nivel escolar o de algún tipo de empresa, pues todo esto también se puede hacer, ¿vale? También podemos incluso trabajar en proyectos de investigación. Pues dependiendo de dónde podamos terminar, a lo mejor en una farmacéutica, a lo mejor en un laboratorio, pues también podemos hacer aquí cositas. Y luego también corroborar que hay un poco de controversia con respecto a si podemos o ser no autónomos o si podemos tener o no nuestra propia consulta. Sí, por supuesto que podemos tener nuestro gabinete, ya sea una consulta presencial, online, podemos gestionarla sin ningún tipo de problema y, como comentábamos, tenemos estas capacidades para poder tratar personas tanto que estén sanas y que, por ejemplo, quieran mejorar o cambiar su estética, a personas que tengan alguna patología específica, ¿vale? Aquí os he dejado también las últimas que están detalladas en este Real Decreto y, de nuevo, no os preocupéis que, como también os está comentando Sonia, os enviaremos la presentación para que lo podáis tener. Entonces, en resumen, sí, podemos elaborar dietas a personas sin supervisión, tanto con patologías como sin patologías. Sí, podemos tener también nuestra consulta, ya sea presencial o online. Podemos abrir nuestro centro de atención a pacientes en presencial si queremos hacerlo, y si no, pues todo online, que también funciona muy bien, como veréis. Y también podemos ser autónomos, ¿vale? Este año ha cambiado la actividad con la cual nos tenemos que registrar si queremos ser autónomos. Ahora estamos bajo la actividad, bueno, ahora el CENAE se llama CENAE 25 y nuestra actividad es el 8699, debajo del subtipo de otras actividades sanitarias, ¿vale? Entonces, bueno, si os decidierais ser autónomos, pues os tendríais que registrar aquí. Hasta hace poco era otra. Entonces, con esto, pues ya sabemos que pues no necesitamos esa supervisión que muchas veces se dice y, jolín, pues nosotros ya lo veréis, al final también el grado superior existió antes que la carrera. ¿Vale? ¿Qué más? Suponed que pues, os sacáis el grado superior y queréis dedicaros a esto. Hay cositas que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Como comentábamos, trámites legales que estos se tienen que cumplir sí o sí. ¿Por qué? ¿En qué consisten? El primero de ellos es que, como vamos a tratar con personas, con salud de personas, vamos a estar pautando, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, os dedicáis más a la nutrición clínica, pues a lo mejor hacéis recomendaciones a una persona que tiene una enfermedad, etcétera, o que incluso a lo mejor esté tomando medicación. Esto no tiene por qué pasar nada, pero a veces, bueno, pues pueden suceder cosas por las cuales nosotros tenemos que estar protegidos, ¿vale? Entonces tenemos que contar con lo que se llama un seguro de responsabilidad civil. Esto simplemente un seguro, como quien pues abre un gimnasio y tiene un seguro por si le pasa algo a las personas que van a entrar ahí y a alguien se le cae pues una pesa en el pie y se hace daño, pues que podamos cubrir a esa persona, pues nosotros igual. Pues si pautamos una dieta y a esa persona
le pasara algo, pues nosotros tenemos un seguro que pueda cubrir a esta persona, ¿vale? Esto es importante. Todo profesional sanitario tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. Y luego, por otro lado, vamos a tratar con datos, sobre todo datos sensibles, ¿vale? Analíticas, fotos de las personas, medidas, documentos sanitarios, bueno, mucha información, como veréis cuando empecéis tanto los estudios como ya también con vuestro trabajo, que eso tiene que tener, pues tiene que cumplir con la reglamentación de protección de datos. ¿Vale? Es importante pues, tener los consentimientos informados para que el paciente sepa cómo se tratan sus datos, dónde tiene que recurrir si quiere que lo eliminemos de la base de datos. Nosotros también tenemos que tener una pequeña formación en cómo almacenar bien estos datos. Si los tenemos que transmitir a alguien, pues esa persona también tiene que estar pues bien detallada en lo que luego el paciente firma. ¿Vale? Entonces, esto ahora puede parecer decir, ostras, cuántas cosas, pero no es tan difícil, ¿vale? Por suerte, en los últimos años, hasta hace poco no lo teníamos, pero creo que fue para el COVID, se creó la Asociación Nacional de Dietistas, que es ASNADI, que se encarga de darnos guía en todo esto. Al final, cuando salís al mundo laboral y emprendéis, pues os dais cuenta que, bueno, os saldrán mil dudas sobre todo estos temas legales, pues aquí en la asociación tienen un grupo de abogados que se encargan de todo esto. Por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil, si os hacéis miembros de ASNADI, ya os entra en la cuota mensual. Son, para que os hagáis una idea, un seguro de responsabilidad civil son unos 10 euros al mes, más o menos. Y la cuota no es mucho más, o sea que es perfectamente asequible. Y además en ASNADI también cuentan con un grupo de abogados que los podéis contratar para que os tramiten todo el tema de documentación de protección de datos y ya os olvidáis. Entonces, esta documentación es importante que os la hagan específica para vosotros porque dependerá de pues, si tenéis web, si no, si tratáis con datos que tenéis que enviar a terceros, cómo almacenáis los datos en función de la plataforma que uséis, si utilizáis un software de nutrición. Entonces, esto los abogados se lo miran, os hacen las preguntas que os tienen que hacer y ya os lo tramitan todos. Y vosotros copiáis el texto que os dan, lo pegáis donde os dicen y os olvidáis, ¿vale? O sea, que parece mucho, pero realmente no es tanto. Pero sí que es importante que lo tengáis en cuenta. Vale, visto esto, ¿qué habilidades deberíamos empezar a tener en cuenta, empezar a intentar integrar? Aunque estoy segura que la mayoría de que ya estáis estudiando, que os planteáis estudiar esto o incluso que ya lo habéis estudiado, son habilidades que veréis que diréis. La mayoría las tengo porque al final las personas que queremos ayudar a los demás ya tenemos un poco este perfil. Entonces, una muy básica, van a venir pacientes a nuestra consulta, nos van a contar muchas cosas, muchas veces nos van a contar incluso más cosas de las que nos tienen que contar, que es algo que siempre les digo yo a mis alumnos del grado superior de Cami Educación, que a veces incluso acabamos haciendo más de amigo que escucha y de psicólogo no, porque no es nuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, a veces nos cuentan muchas cosas, ¿no? Sobre todo si vienen pacientes con alguna patología, con alguna enfermedad o con alguna situación que lo estén pasando mal. A veces incluso sin enfermedades, ¿no? Si, por ejemplo, viene una persona que tiene un objetivo de pérdida de grasa, que le está costando mucho, que eso pues le afecta mucho, ¿no? A nivel autoestima, pues se van a volcar en nosotros y van a querer sentirse muy escuchados, ¿vale? Esto va de la mano también de lo que pone aquí, ¿no? Tenemos que saber escuchar y también saber empatizar. Ahora hablaremos un poquito más del tema de empatía. Otra habilidad muy importante, la comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros sí vamos a elaborarle un documento PDF muy bonito al paciente con todas las recomendaciones, con una dieta súper bien hecha, pero el paciente cuando vea ese documento, lo más probable, uno, es que se agobie en el momento uno y dos, que haya muchísimas cosas que no entienda. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de trasladarle al paciente cómo se tienen que implementar estas pautas y sabérselas explicar bien, ¿no? Y también si tenemos que ir haciendo una educación nutricional, sobre todo en función de cómo nos vengan los pacientes o su nivel de conocimientos, tenemos que saber adaptar esta comunicación al paciente. No va a ser lo mismo si me viene, por ejemplo, un atleta, si me dedico a la nutrición deportiva, que ya tiene un bagaje, que ya pues lleva tiempo incluso con otros dietistas o nutricionistas, que pues incluso él mismo es una persona que se informa mucho, que sabe un montón, a lo mejor a esa persona le hablarás de hidratos, de lípidos y de proteínas, que entenderá la primera, que si te viene una persona de, por ejemplo, 80 años que necesita una dieta para tratar una patología renal. A esa persona, como le digas que tiene que comer hidratos de carbono, va a decir, ¿esto qué es? ¿No? Eso yo no lo he visto nunca en el súper. Entonces también saber adaptar pues, esta comunicación a cada persona, a cada paciente. ¿Vale? Súper importante. Pero bueno, como os digo, yo estoy segura que esto ya lo tenéis más que en cuenta. En cuanto a esta empatía, la empatía ya no es solo de cara a lo que el paciente nos pueda expresar, si está pasando por un mal momento, si pues, está desmotivado, etcétera, sino también va más relacionado con ser comprensivos cuando
después de estar, por ejemplo, 2 meses trabajando con un paciente, llegue y te diga, ¿no? Llega a la siguiente revisión y te diga, bueno, pues estas últimas semanas no he seguido absolutamente ninguna de tus pautas. Pues claro, como entremos ahí en el juicio, en querer enfadarnos, ¿no? Castigar, es que eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empatizar, tenemos que entender, cada persona también tiene su proceso y saber reconducir, ¿vale? Muy importante, tampoco se trata de ser, decir, no pasa nada, no, porque entonces el paciente no va a mejorar nunca, pero sí, bueno, decir, ok, pues bueno, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver por qué no se ha seguido, si es porque te cuesta mucho, si es porque pues simplemente te has desconectado, si es porque no te gusta, porque no genera adherencia. Mis alumnas que veo por aquí de las clases ya lo saben que la adherencia es un factor súper importante. Entonces, bueno, todo esto tiene que estar, lo tenemos que tener muy por mano, ¿vale? Porque os vais a encontrar esto, personas que lo van a hacer súper bien desde el minuto 1 y personas que va a costar muchísimo. Entonces, bueno, pues intentar también no entrar en ese juicio. Veréis que una cosa que les pasa mucho a las personas es que se sienten muy juzgadas a la hora de decir lo que comen, lo que no comen y si lo cumplen o no. Y ya de hecho en las primeras, sobre todo cuando hacéis la entrevista inicial a los pacientes, cuando les pedís muchas veces lo que llamamos un registro dietético de lo que comen, ya en ese registro siempre suelen ponerlo como que lo hacen mejor de lo que realmente lo hacen, ¿no? Entonces, si nosotros mostramos suficiente empatía, el paciente también se va a sentir mucho más cómodo para decir, pues mira, en este caso si me lo dicen a mí, ¿no? Pues mira, Elsa, es que esta semana pasada no. Entonces diré, bueno, pues no pasa nada, vamos a ver, ¿no? Que si estamos ahí, pues echando broncas, por ejemplo. Y luego, por último, muy importante, que seamos capaces también de transmitir, pues, motivación. No es tanto entrar en un papel de coach, ¿no? De coaching motivacional, eso no es trabajo nuestro, nosotros somos dietistas, pero sí que es cierto que tenemos que intentar animar a la persona, pues, oye, a mejorar, a superarse y también a hacerle muy consciente de sus logros. Veréis que una cosa que sucede mucho con los pacientes es que tienden a minimizar todo lo que logran, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo práctico porque creo que va a ser mucho más sencillo. Imaginad que os viene una persona que quiere perder grasa, ¿vale? Que es también un caso muy común. Y esta persona pues empieza a trabajar 1 mes, 2 meses con vosotros y a lo mejor venía de una alimentación inicial donde comía muchísimos productos ultraprocesados, ¿no? Mucha bollería, mucho azúcar añadido, productos, bueno, de no muy buena calidad, apenas comía fruta, apenas comía verdura. Y en estos 2 meses de estar trabajando con vosotros, pues ha dejado de comer estos productos que, bueno, ya sabemos que no son lo más ideal del mundo, ha introducido sus 3 piezas de fruta al día, sus 2 raciones de verdura, digamos que su alimentación ha mejorado. Pero el objetivo por el que venía, que era esa pérdida de peso, a lo mejor no se ha logrado, porque es un proceso que cuesta, ¿vale? Sobre todo las que ya lo estáis estudiando, ya lo hemos ido viendo en clase, los que estáis también con otros profesores, pues seguro que también lo habéis visto, pero el proceso de pérdida de grasa es un proceso largo. Entonces, ¿qué va a hacer este paciente? Normalmente se centran en lo malo, en lo que no han conseguido. Jolines que no he perdido peso, jolines que estoy aquí esforzándome y no he logrado nada. Entonces, vosotros también tenéis que ser capaces de decir, oye, espera, vale, el peso cuesta porque cuesta, ¿no? Es un proceso largo y también desde el inicio también esto comentárselo, ¿no? Para que él tenga expectativas realistas, pero también decirle, vale, estás fijándote solo en lo que no has conseguido, pero y que en todo lo que sí, ¿no? En estas frutas que has conseguido comer, en esta comida no tan saludable que hemos conseguido reducir, en esta verdura, ¿no? ¿Cómo están tus digestiones ahora? ¿Cómo está tu descanso? ¿Cómo está tu energía? Y rescatar mucho eso, ¿vale? Esto también forma parte de la motivación, no solo decirle, venga, va, tú puedes, va, que la semana que viene lo harás mejor, no, sino también en ir rescatando todo lo que hacen bien. Y veréis que esto en consulta es muy importante, porque si no la motivación cae y luego os abandonan. Entonces, bueno, nos interesa, ¿no? Conseguir que ese paciente pues logre a lo que ha venido a nuestra consulta. Así que súper importante tener muy claras estas 4 habilidades. Por supuesto, pueden haber otras, pero estas serían como las básicas, ¿vale? Pero como os digo, estoy segura que la mayoría ya las tenéis y ya las practicáis, porque seguro que mucha gente de vuestro entorno os pregunta cosas. ¿Qué más? Para todo esto, ¿vale? Estas habilidades, evidentemente, entre muchas otras cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿cómo las llevamos a la práctica? Pues ya lo dice la palabra, ¿no? Practicando. Es esta clave del éxito, como todo en la vida, básicamente. Entonces, esto es algo que tenemos muy presente, como ha comentado también Sonia, en nuestro centro, en Camí Educació, porque queremos que todo lo que hagáis en clase sea algo que ya esté trasladado a la realidad, ¿no? Pues, por ejemplo, yo doy precisamente una de las asignaturas de primero en la cual se aprenden a hacer dietas, que es la de alimentación equilibrada. Entonces, evidentemente aquí trabajamos con documentos como, por ejemplo, un Excel que está optimizado, pero trabajamos siempre sobre casos reales, que yo, por ejemplo, extraigo en mi consulta, los otros profesores
que también pues lo requieran en sus clases, también lo sacan de ahí. Y trabajamos sobre casos reales de pues, pacientes que haya podido tener yo, mi equipo, que vengan pues con características que os vais a encontrar, ¿no? Una muy graciosa fue una que le puse a unas de mis alumnas que les enseñaba un poco como los datos iniciales que había recogido, en este caso del paciente, y el paciente ponía en las preferencias alimenticias que los alimentos que más le gustaban eran las pizzas, las hamburguesas y la pasta. Entonces, esto es algo que os vais a encontrar y como dietistas pues tenéis que haber practicado recursos para decir, ostras, ¿qué le está pasando a esta persona? Porque solo le gusta esto, ¿no? Entonces, claro, si esto en clase no lo vemos, luego saldréis al mundo real y diréis, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que yo salí al mundo real y, bueno, me pegué el batacazo de la historia. Entonces, muy importante eso, que en clase pues, se trabajen con estos casos reales, que luego ya, una vez os las encontréis en la práctica, es, vale, esto no me asusta porque ya lo he hecho anteriormente. Y otra cosa que también, al menos yo ahora que estoy como profesora en Cambio de Educación, intento hacer es que las actividades que hagáis, al final ya sabéis que cuando estudiáis, pues aparte de los exámenes, pues se hacen entregas, se hacen casos prácticos, se hacen como también actividades, pues a mí me gusta que estas actividades que hagáis os puedan servir ya para un futuro. La mayoría que venís, pues eso, estáis trabajando, tampoco tenéis un exceso de tiempo, entonces haceros hacer actividades que, bueno, que sean un poco como para rellenar, no lo vemos muy útil. Entonces creemos que es mucho más interesante pues que pues creemos ya una actividad, sea pues por ejemplo, esto lo hicimos con los de segundo, crear todo lo que es la entrevista inicial. O sea, yo cuando salí del grado superior, yo no tenía nada creado, yo tuve que ponerme a pensar qué pregunto en la entrevista inicial, qué información necesito, y cuando no te han dado esta información previamente, ¿qué te encuentras? Que luego a la práctica dices, no, vas a hacerle la dieta al paciente y dices, ostras, no le he preguntado esto, ostras, no le he preguntado lo otro, venga a enviar mensajes. Pues esto ya lo trabajamos en clase. Entonces, los de segundo este año se han ido con todo un documento de pe a pa, que básicamente, pues lo que yo hago en consulta se lo fui trasladando y fuimos haciendo la práctica con ya todo puesto de lo que tendrían que preguntar. Además, también aprovechamos y hicimos roleplays de, vale, ahora tú eres el paciente, yo soy el dietista y te entrevisto. Me rellenas los datos y luego lo hacemos a la inversa. Porque también veréis que las primeras entrevistas siempre son como, uy, me pongo un poco nervioso. O, por ejemplo, crearon también una especie de infografía póster para personas que pudieran venir a consulta que les dijeran, tengo poco tiempo, no me gusta cocinar. Vale, pues mira, tienes aquí un pequeño ebook de alimentación para batch cooking, que ya pues lo dejan ya hecho en clase, está todo corregido, entonces ya lo pueden también usar para consulta, ¿vale? Entonces esto también lo intentamos hacer para que os llevéis ya cosas prácticas y podamos aprovechar todo esto bien. Y luego también, hablando de esta práctica, ya no solo es práctica, pues esto a nivel de todo lo que acabamos de comentar, sino que evidentemente, como seguramente ya sabéis, tanto en el grado superior como en otros estudios, se hacen siempre las prácticas, ¿no? Que son estas horas en las cuales pues estáis trabajando en una empresa o con alguien externo y ponéis en práctica todo lo visto en clase. Entonces, aquí me gustaría hablaros de una de nuestras alumnas de primero, que se llama Laura, que es de esta, bueno, ahora ha terminado justo este año. Y bueno, también para que veáis un poquito que estáis en la misma situación, ella venía ella trabaja actualmente como funcionaria en un departamento de comunicación y también, como veis en la foto, os lo podéis imaginar, le encanta el deporte. Entonces, ella se dio cuenta, bueno, ella siempre se ha formado, es una chica, es un culo inquieto, yo siempre se lo digo, y siempre le ha gustado mucho formarse, buscar información por su cuenta y pues la nutrición es una cosa que le apasiona mucho. Y se dio cuenta que la gente de su entorno le preguntaba cosas, ¿no? Como al final veían que era una persona que sabía, pues la gente le preguntaba cosas y dijo, jolín, estoy aquí dando consejos que, bueno, sí, yo me he buscado cosas por mi cuenta, pero tampoco me he formado y veo que, ostras, a estas personas a lo mejor las podría ayudar y podría incluso, pues, de forma un poco altruista, ver si les puedo dar algunos consejos, ¿no? De alimentación, etcétera, pues dice, oye, pues mira, me voy a formar en nutrición, voy a compaginarlo con mi trabajo y así pues voy a tirar todo esto para adelante. Y justo Laura, hablando de la práctica, como decíamos, como es una persona con una iniciativa y una actitud increíbles, pues bueno, estuvo buscándose con quién podría poner en práctica todos estos conocimientos, ¿no? Que estábamos estudiando en el grado y encontró pues una chica que a lo mejor la conocéis, que es Ana Grifols, que es nutricionista deportiva y ha conseguido hacer las prácticas con ella. Entonces, pues claro, esto le da también mucho más bagaje una vez salga, ¿no? Al mundo laboral de decir, oye, mira, yo ya tengo pues una práctica, ya me he puesto en acción y ya sé pues qué me puedo encontrar y también cómo te puedo ayudar, ¿no? En caso que quiera dar a conocer sus servicios. Así que bueno, un poquito más de
de push a estas prácticas. Entonces, llevamos ya un ratito hablando de todo el tema consulta, lo que os podéis encontrar en consulta. Pero como hemos comentado, hay otras salidas laborales que os pueden quizás ser interesantes. Entonces, ¿en qué sectores podríamos llegar a trabajar como dietistas? Uno de ellos, ya lo hemos dicho, ¿no? Es el tema de la consulta, el asesoramiento nutricional, pero también podemos llegar a tocar el sector sanitario, el sector asistencial. Ahora pondremos ejemplos concretos. Podemos ir a parar a la restauración colectiva, incluso a una profesión que es mucho más actual, que es todo el tema de divulgación, de creación de contenido. Nos podemos también dedicar a investigación, desarrollo, a participar pues, en la industria alimenticia de controles de calidad, por ejemplo, a nivel comercial. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, por ejemplo, a nivel de sector asistencial, sector sanitario, pues podemos ir a hospitales y trabajar pues supervisando dietas, supervisando menús, los comedores o incluso para pacientes concretos. Podemos irnos a todo lo que es catering, pues ya sea de escuelas, de empresas, de residencias, de eventos, ¿no? Para asegurarnos de que todo eso esté pues que sea saludable, que se siga una coherencia. Podemos también hacer temas de control de calidad, ya sean empresas, en donde sea, ¿no? Que necesitan a alguien que sepa del tema para todo tema de control de calidad, microbiológico, etcétera. Investigación también podríais llegar a hacer, a participar como técnicos superiores, de nuevo, ¿no? Pues a lo mejor en temas de microbiología, en temas de procesos a nivel de metabolismo, también se pueden llegar a hacer cositas. En laboratorios también podríais acabar ahí, sobre todo esto es más un tema de controles de calidad. También están abriéndose muchas figuras de dietistas en centros de atención primaria, ¿vale? Que se hacen, estos centros los dietistas tienen un papel también muy formativo, se hacen grupos donde se les explica a las personas pues cómo deben alimentarse o cómo a lo mejor tratar alguna patología un poquito más concreta. Y luego, como os comentaba, una profesión muy actual es todo el tema de redes sociales, ¿vale? Aquí podéis iros, por ejemplo, imaginad que decís, pues mira, a mí me encanta la dietética y me gusta el tema de divulgación y quiero pues trabajar para alguien que a lo mejor ya esté en este mundo y necesite ayuda y a lo mejor le podéis ayudar a redactar el contenido para redes de la nutrición que hagan ellos, ¿no? O incluso para vosotros mismos, por supuesto, ¿no? Pero si queréis hacerlo como un trabajo así más directo, pues eso, redactar contenido para redes, blogs, preparar los guiones de vídeos de YouTube, de podcast, elaborar lo que son pues, lo que se llaman los copies, ¿no? Lo que es el contenido escrito de las webs, cualquier cosa, ¿no? Que pueda ser relacionada con esto. O incluso a lo mejor podéis acabar en una empresa que venda pues, suplementos alimenticios, ayudándoles con todo el tema de desarrollo de suplementos, de la preparación de contenido para estos suplementos. Bueno, cualquier cosita así que requiera todo este tema de redes sociales. ¿Qué más? También, si os gusta más el tema formativo, talleres, pues podéis hacer charlas, talleres, formación, ya sea en sector público o privado. Os pondré ejemplos de lo que he podido hacer yo con el técnico superior. Pues eso, dando charlas de temas concretos que os interesen. Y luego, si por ejemplo os gusta más el tema marketing o venís de ahí, que muchas veces hacéis un poco el combo con estos estudios, pues también podéis acabar, pues por ejemplo, imaginad que tenéis, ¿sabes? Que mi tía tiene una farmacia y en esa farmacia pues venden productos, ¿no? De alimentación o incluso queréis proponer que esa persona pues pueda abrir ahí una pequeña consulta. Pues a lo mejor también ahí, ¿no? En herbolarios, tiendas de dietética. Todo esto pues también se puede hacer, ¿vale? Así que bueno, las alternativas son varias, simplemente hay que escoger la que más nos gusta e ir a por ello. Y ahora ya, para irnos un poquito más al todo tema de negocio, una de las preguntas clave que es, ¿se puede vivir de esto? O sea, ¿realmente la dietética hoy en día da de comer con toda la competencia que hay? Pues sí, ¿no? Porque al final competencia hay en todos lados y de todas las formas. Y aquí simplemente ahora veremos un poquito también cómo diferenciarnos del resto, pero sí que se pueden hacer cosas, ¿vale? Y aquí os pongo mi ejemplo, evidentemente. Yo llevo ya 5 años con mi negocio, 5 años de autónoma y pues como veis he hecho bastantes cositas. Tengo 2 webs, a falta de una pues tengo 2, una con mi equipo. Yo empecé dedicándome, o sea, abrí mi propia consulta donde estaba yo sola y al cabo de un tiempo me di cuenta pues que no daba abasto y que sobre todo también que quería dedicarme un poco más a todo tema formativo, ¿no? Por eso también ahora soy profe, porque me encanta. Y
decidí pues delegar toda esta parte de la consulta en un equipo. Yo ahora mismo tengo un equipo multidisciplinar donde hacemos nutrición, hacemos entrenamiento, hacemos psicología, ¿vale? Tengo una nutricionista, un entrenador y una psicóloga y lo hacemos un poco todo para también hacer el pack completo a los pacientes que vienen. Luego tengo también lo que es la web con mi propio nombre, que es donde hago, pues a lo mejor, por ejemplo, tengo un curso de nutrición donde las personas pues, pueden entrar y aprender a cómo deberían gestionar su propia alimentación, o talleres específicos de la especialización que yo tengo, que yo estoy especializada en salud hormonal femenina. Por supuesto, pues también divulgo por redes sociales y aparte, como os decía, todo tema formativo, pues he dado varias charlas en diferentes sitios, ¿vale? He trabajado en el sector público, en diferentes ayuntamientos, dando charlas de pues, diversa índole. También he estado en el sector privado, a lo mejor os suena la Warner Music, por ejemplo, pues estuve haciendo una formación ahí de 3 días donde, pues, para los empleados, ¿no? Para que empezaran a implementar hábitos saludables, pues lo estuvimos viendo, incluso he viajado a Madrid, a Valencia, a hacer distintas charlas, tanto para organismos públicos como privados. Entonces, realmente el técnico superior pues abre muchas puertas. Así que opciones hay y sí que se puede vivir de ello, evidentemente no sin esfuerzo, pero es que esto es como todo, ¿no? Si estudias, si te quedas en tu casa sin hacer nada, pues no te va a llover el trabajo de arriba, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer si decís, vale, Elsa, pues mira, a mí me gusta el tema de escoger qué hago, cómo lo hago? Uy, no sé si ha sonado algo. No, vale. No sé, o sea, quiero, ¿no? Poder gestionarme, pues decidir qué hago, cómo lo hago y quiero, pues a lo mejor, emprender, construir mi propio negocio. Así que vamos a ver aquí unas claves, que esto lo he sacado básicamente de mi experiencia, ¿vale? Yo ya os digo, llevo 5 años con mi negocio, me pegué muchos batacazos y me los sigo pegando a día de hoy, al final así es como se aprende, pero sí que he sacado como las ideas principales que creo que os van a servir mucho, mucho, mucho. La primera de todas, ¿vale? No es que sean más importantes por el orden que tienen, ¿vale? Simplemente son, bueno, cositas que debéis tener en cuenta. Una de ellas es lo que se llama, bueno, el crear lo que es nuestra marca personal, ¿vale? ¿Esto qué significa? ¿Qué es esto de la marca personal? Es, primero de todo, escoger a quién os vais a dirigir, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues, qué edad va a tener, qué le está pasando, qué problema le queréis solucionar, cómo os vais a dirigir a esta persona, ¿vale? Y ahora hablaremos un poquito así. Y bueno, sí, cómo y de qué forma lo vais a hacer. Entonces, ¿esto de qué os sirve? Esto os sirve también, o sea, el hecho de la marca personal es una forma como de tener unos rasgos que nos diferencian y que nos hacen, como bien dice la palabra, ¿no? Diferentes del resto de nuestra competencia. Competencia hay, pero igual que la hay, pues eso, en muchos otros sectores, ¿no? Entonces, tenemos que tener algo que haga que las personas nos escojan a nosotros y no al resto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que nos diferencia? Pues eso puede ser nuestro uso del lenguaje. Evidentemente, las personas a que nos dirigimos y qué problemas solucionamos. Por ejemplo, en este uso del lenguaje, que a lo mejor dices, Elsa, ¿esto qué es? Pues yo, como me dirijo toco tema de salud hormonal femenina, me dirijo a mujeres de entre 30 a 35 años, podemos bajar un poco 28, 35 años, y yo soy una persona que a mí me gusta mucho ser honesta, transparente y no me gusta dar una imagen de mí que no es. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy subiendo una historia a redes sociales y tengo que decir una palabrota, la digo, pero eso es mi marca personal. Entonces, si, por ejemplo, os vais a decir, no, mira, me voy a centrar en nutrición para personas de edad avanzada, pues claro, ahí no pongáis a decir palabrotas, por poner un ejemplo, porque esa persona va a decir, ostras, esto me choca, ¿no? Entonces, es simplemente esto era un ejemplo un poco tonto, pero para que veáis un poco de cómo también adaptar un poco ese lenguaje, ¿no? O si os vais a dedicar a un perfil un poquito, por ejemplo, más fitness o más de gimnasio, pues igual también utilizaréis un lenguaje pues más coloquial o más de conectar con la persona. Y luego también la marca personal incluye los valores, ¿no? Pues qué queremos transmitir y cómo lo transmitimos, ¿no? Pues por ejemplo, uno de mis valores es esta honestidad, sinceridad y que yo no voy a salir en redes aparentando una cosa que no soy, ¿no? Intento mostrarme muy natural, muy transparente y también una de las cosas que tenéis que pensar es qué queréis que os caracterice, ¿no? Pues yo, por ejemplo, intento que la gente que me sigue y sobre todo mis pacientes sepan que yo no les voy a ofrecer un servicio si realmente no lo necesitan. Entonces eso ya les da mucha más confianza, mucha más tranquilidad. Pues estos son rasgos de nuestra marca personal, ¿vale? Dentro de la marca personal, como a lo mejor estáis viendo aquí, una cosa que se repite es, por ejemplo, los colores, la tipografía. Esto se llama el branding, ¿vale? Que es como esta imagen de marca. Este branding está bien que lo trabajéis, no hace falta que lo trabajéis al inicio, o sea, hay otras cosas más importantes, pero bueno, está bien que tengáis en cuenta que el cómo os mostráis a estas personas también influye en cómo os perciben,
¿no? Pues, por ejemplo, si os fijáis en los colores que yo uso, estoy evidentemente pagada a una profesional para que me diga, pues mira, esto mejor, esto de esta forma. Pues a lo mejor si veis mis colores y mi tipografía decís, ah, pues mira, ¿no? Las fotos que uso, pues claro, él se aseguro que hace algo femenino porque hay por aquí una embarazada, hay por aquí pues un vientre de una mujer, hay también, aunque estos son estereotipos, pero bueno, es un poco lo que hay, ¿no? Hay un color rosita. Probablemente lo asociáis con algo un poquito más natural porque vemos ese verde, ¿no? No es casualidad que las marcas que quieren vendernos productos naturales sean verdes, pues bueno, viene un poquito de aquí. O a lo mejor la caligrafía que usamos pues da una imagen como más femenina. Entonces todo esto está pensado para que la persona cuando lo vea diga, ah, vale, ¿no? Y conecte con nosotros. Como os digo, muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre la gente lo que suele comprar es el que le transmitimos más que el producto en sí. Entonces esto es muy importante, aunque os parezca que no, ¿vale? Es como, pensad en el ejemplo más claro, es Apple, ¿no? Apple, ¿qué nos vende? O sea, hay móviles en el mercado que son mucho mejores que los de Apple, pero Apple lo que vende es la marca personal que tienen. Entonces, si vosotros lográis crear una buena marca personal, tenéis ya mucho camino recorrido. ¿Qué más? Algo que también os recomiendo mucho que hagáis, sobre todo al inicio, cuando salgáis al mundo laboral, al final salís un poco de cero, ¿no? Entonces, no tenéis clientes, no tenéis recomendaciones, no tenéis boca a boca. ¿Qué podéis hacer aquí? Pues lo más interesante es que colaboréis y os asociéis con otras personas, ¿vale? Por ejemplo, pues imaginad que os dedicáis a la nutrición deportiva. Pues, ostras, ir a gimnasios si queréis hacerlo presencial o, bueno, o presencial online, da igual. Ir a gimnasios de vuestra zona o de zonas circundantes y ofrecer vuestros servicios. Oye, mira, ¿qué te parece si abrimos una consulta online y yo pues lo gestiono todo? Evidentemente que la persona, el dueño, ¿no? Se lleva un porcentaje y pues así me vas derivando pacientes, ¿no? O incluso a consultas de fisioterapeutas, ¿no? Que eso también es muy común. Incluso si veis que os queréis dedicar a un nicho concreto, que ahora hablaremos del tema nichos de la nutrición como tal, pues a lo mejor coger a alguien que ya está haciendo lo que queráis hacer, pero que veáis que a lo mejor tiene un volumen de clientes muy alto y ofrecerle, pues, oye, pues mira, trabajo para ti, ¿no? Y me vas pasando pacientes y yo voy haciendo, pues, bueno, el trabajo que toque. Entonces, esto lo que os va a facilitar es sobre todo esto, que la gente os empiece a conocer, que podáis también empezar a generar ingresos y que sea todo un poquito más sencillo, ¿vale? Una vez ya empezáis a tener estos primeros clientes pacientes, esto os permite pues ir consiguiendo testimonios, ¿vale? Súper importante. Paciente que pase por vuestra consulta, paciente que le tenéis que pedir una vez terminéis el servicio, oye, ¿tienes un minutito para dejarme una reseña? ¿Y dónde os deja la reseña? Pues, por ejemplo, podéis crear un formulario de Google, que seguramente los conocéis, ¿no? Esto es totalmente gratuito. Ponéis ahí unas cuantas preguntitas de lo que queréis que os responda y que os lo dejen ahí. Eso se queda archivado y luego vosotros lo podéis coger y si tenéis una web, un PDF que enviéis con vuestros servicios, la definición, lo que sea, ¿no? Las tarifas, tal, pues ir poniendo estos testimonios ahí, ¿no? O si estáis en redes sociales, pues ir publicándolos. Al final la gente, como os digo, lo que más vende es el qué le transmitimos y cómo lo transmitimos y también que ellos tengan como la seguridad de que realmente van a conseguir lo que quieren con nosotros. Entonces los testimonios son súper importantes. Incluso os podéis registrar en Google My Business, que es como cuando buscáis algún Google Maps que os salen las reseñas y os salen en Google, ¿no? Las opiniones de la gente, pues os lo pueden dejar también si os registráis por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, también es una opción. Pero estos testimonios es súper importante que los recojáis. Y ahora, también mencionar el tema de perder el miedo a vender, ¿vale? Ya os he estado poniendo algunas palabras de ofrecer servicios, vender, captar clientes, etcétera. Es muy importante, si queréis construir vuestro negocio, que le perdáis el miedo a esta palabra venta, a la palabra comprar y sobre todo que mejoréis vuestra relación con este dinero, ¿vale? Aquí, ¿qué quiero transmitiros? Que vosotros no estáis vendiendo una cosa inútil, no estáis vendiendo un cambio de color del coche cuando el coche lo tienen perfecto. Estáis vendiendo una ayuda, un acompañamiento, una solución a una persona que tiene un problema. Entonces, que no os dé miedo ofrecer vuestros servicios y esto también os va a ayudar a poner precios justos. Es normal que cuando empezáis los precios sean un poquito más bajos y poco a poco ya vayan subiendo, pero no me hagáis dietas por 15 euros. O sea, vuestro trabajo no vale eso. Entonces, si perdéis el miedo a vender, a ofrecer y sobre todo transformáis esta idea de que no le estamos vendiendo a las personas, les estamos ayudando y es una realidad, os va a hacer que sea mucho más fácil para vosotras y vosotros ofrecer lo que hacéis, ¿vale? Súper importante.
Y al final también tenéis que pensar, o sea, si queréis vivir de esto, es que si no cobráis, es que no vamos a ningún lado, ¿vale? Entonces es súper importante que esto lo trabajéis, porque también las personas que nos gusta ayudar a los demás y nos dedicamos a esto para querer ayudar a los demás, muchas veces es como que nos sentimos mal, ¿no? Ostras, ¿cómo le voy a cobrar a una persona que tiene una patología y que lo está pasando mal? Pues claro que le vas a cobrar, porque es que si no le cobras no le puedes ayudar. O sea, no puedes ayudar, ojalá, ¿no? Ojalá tuviéramos el tiempo y el dinero para regalárselo a las personas y ayudarles de forma altruista, pero la realidad es que no es así, que tenemos que pagar un alquiler, tenemos que pagar una comida y tenemos que al final vivir. Entonces, sacar un poco esta idea de la cabeza de me siento mal. No, es forma, ¿no? Cuanto más cobréis también, a más personas podéis ayudar y podéis ir haciendo también otras cosas para poder ampliar esta ayuda a la gente, ¿vale? Muy importante que trabajéis esto porque yo es una barrera que yo también tuve que superar y que en mi entorno pues veo que también está muy, muy presente. Y ya por último, el último consejo que os doy si queréis iniciar vuestro emprendimiento es que os especialicéis, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que escojáis un nicho concreto, ¿vale? Ahora pondremos unos ejemplos concretos, pero esto lo que nos permite, el especializarnos dentro de la dietética en un nicho concreto, hace que nos podamos transformar en lo que se llama referentes, en que podamos ser referentes de forma más rápida, ¿vale? Esto hace que generemos confianza más rápido en las personas y que de forma más fácil las podamos atraer luego a nuestro servicio. ¿Y esto qué significa esto de especializarse, escoger un nicho? Pues, por ejemplo, una de las alumnas de nuestro centro que ha terminado este año el grado superior, que es Ana Trull. Ana también estudió como vosotros, lo compaginó mientras trabajaba en una cosa que no tenía nada que ver, hacía temas de logística internacional. Y ella es paciente de diabetes, una diabetes que es de tipo SLADA, que a lo mejor no suena mucho porque la verdad es que no está muy al día, digamos, no se habla mucho. Y entonces ella se encontró que pues tuvo problemas con el tema de diagnóstico de su propia, esta diabetes que padecía, que luego una vez ya la tenía diagnosticada y lo que le costó, pues que también le faltaba mucha información, que incluso pues no a nivel médico tampoco le daban pues esa guía que ella necesitaba y se empezó a formar por su cuenta y luego posteriormente pues decidió, ostras, pues si veo que está pasando todo esto y que hay muchas personas que están como yo, pues venga, voy a hacer yo lo mismo y voy a ayudar, ¿no? a estas personas a que evitar precisamente que pasen por lo que yo pasé, ¿no? Pues todos estos años de incertidumbre y de no saber qué pasa. Entonces, pues Ana está especializada, bueno, está acabando también de formarse, pero por su cuenta se ha formado también un montón y con este grado superior pues ya puede hacerlo en todo lo que es diabetes autoinmune, sobre todo de tipo LAD. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué hace? Pues si os fijáis que en muy poco tiempo también pues pueda tener una comunidad muy interesante, que a lo mejor os parece un poco 5.000, bueno, casi 6.000 personas, pero esto es un montón, ¿vale? Esto es una cantidad de potenciales pacientes increíble a la que Ana puede llegar a ayudar. No hace falta tener 10.000 seguidores o 100.000 para vender. De hecho, os digo por experiencia que cuanto más tienes, incluso peor. Porque, bueno, estoy al son temas de Instagram, pero bueno, que no tiene nada que ver. Entonces, pues ¿esto qué hace? Posiciona a Ana como experta mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ¿cuántos dietistas hay tocando temas de diabetes de tipo SLADA? Yo, personalmente, con los 7 años que llevo en esto, solo la conozco a ella. O sea, no seguro que hay alguno más, pero yo solo la conozco a ella. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que cuando un paciente busque información, le salga su perfil y ya se quede. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene muchos con los que comparar, ¿no? Entonces, si Ana pues también va trabajando su marca personal y pues, hace todo esto que hemos comentado, ¿no? Sabe comunicar, etcétera, le pierde el miedo a la venta, pues en el momento en que le llegue una persona que está subiendo esto y necesita ayuda, pues Ana le va a decir, mira, sin problema yo te ayudo, ¿no? Y bueno, aquí os he dejado también su web, que está también está en construcción, pero ya podréis ver cositas que tiene preparadas y la verdad es que está muy chula y por si la queréis cotillar. Así que bueno, un pequeño ejemplo de qué es esto de especializarse, ¿no? Y os voy a poner también otro ejemplo de otro de nuestros alumnos recién graduados, en este caso Lorenzo. Lorenzo entró en nuestro grado bueno, él venía del mundo del fitness, ¿vale? También tiene sus estudios en todo lo que es entrenamiento personal y él tenía la idea de dedicarse a justamente esto, ¿no? A la dietética aplicada al fitness, aumentos de masa muscular, ¿no? Todo el tema gimnasio, etcétera. Entonces, en una tutoría que tuvimos, donde estuvimos hablando precisamente de todo esto y de especializarse y un poquito cómo empezar estos primeros pasos, se dio cuenta de que en el mundo del fitness hay bastante competencia. Aquí sí que es verdad, y justo en lo que quería hacer él, de aumento de masa muscular, dijo, ostras, me voy a meter en un jardín, no tengo experiencia prácticamente porque acabo de salir del grado y me va a costar. Entonces, ¿qué dijo? Mira, pues voy a escoger
otra vertiente que también me gusta, me interesa y que veo que a lo mejor el tema de la competencia pues está un poquito mejor y puedo aportar también un valor diferencial. Entonces, cambié un poquito esta idea que tenía y ahora se está formando, ha empezado ya un curso de especialización en todo lo que es nutrición en el embarazo, lactancia y también alimentación infantil. Entonces, bueno, esto es una forma también muy interesante para lo mismo, ¿no? Escoger un nicho, especializarnos ahí, volvernos referentes y que la gente pues nos pueda también pues identificar. Y Lorenzo pues también, pues si os preguntabais, también compaginó sus estudios con trabajo. Aquí todo el mundo trabaja y estamos a tope. ¿Vale? Y listo. Ya por último también recordaros, ¿vale? Sé que ahora es mucha información, tendréis la cabeza, como digo yo, como un bombo de, ostras, cuántas cosas tengo que hacer, pero no hace falta que lo hagáis todo de golpe, no hace falta que lo tengáis todo claro ya. Yo, de hecho, me metí en todo este mundo sin tener ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, yo descubrí lo que era emprender cuando ya llevaba un año de autónoma. Entonces, bueno, simplemente no hace falta que lo tengáis todos claro, ¿vale? Pero como os pongo aquí, no necesitáis tenerlo todo claro para empezar, pero si queréis llegar a tenerlo todo claro, sí que tenéis que empezar por algún lado. Así que os animo a tomar acción los que todavía no lo habéis hecho y a deciros que si esto es vuestra pasión, pues que le deis caña, porque futuro hay y simplemente es ir poco a poco, pasito a pasito, construyéndolo. Y dicho esto, solo me quedo daros las gracias por la atención, por haber pasado este ratito con nosotros y nosotras. Y nada, y ahora es vuestro turno. Si tenéis alguna pregunta, queréis comentar lo que sea, voy a ir también rescatando las que habéis dejado en el chat y así lo solucionamos. A ver, ¿qué os leo por aquí? Vale, por aquí Ana pregunta, ¿influye en algo el cambio que has comentado que empieza este año en relación a la hora de hacerse autónomo como técnico en dietética y nutrición? No, esto no nos influye en nada, simplemente es que han cambiado la terminología, entonces tienes que cambiar lo que es el CENAE, que es la actividad en la que estamos registrados, pero no hay ningún tipo de problema, eso no influye en absolutamente nada. De hecho, los que ya éramos autónomos simplemente hemos tenido que traer la aplicación de la Seguridad Social, seleccionar el nuevo y ya está, no hay ningún problema. Vale, por aquí hay una pregunta que igual no sé si la queréis responder quizá mejor vosotros, Sonia. Y dice Belén, ¿existen diferencias entre el grado presencial y online? Sí, le había contestado, directamente había contestado ya en el chat. Vale, perfecto. Perfecto, pues mira. No existe ninguna diferencia. La titulación es la misma, lo curses en la modalidad que lo curses. Se hace lo mismo, las mismas prácticas presenciales, el mismo número de horas, de clases, todo exactamente igual. La única diferencia es la modalidad en la cual lo estudiamos, nada más. Perfecto, muy bien. A ver, ¿qué más por aquí? Vale, bueno, lo que preguntas luego también, ¿no? El título que se obtiene a más modalidades es igualmente reconocido por la ley, sí, por supuesto. Uno es el técnico superior. No, perdón, claro, las modalidades es lo mismo. O sea, por Sí, supuesto, sí, sí. la que decía tema carrera, grado superior. Sí, o sea, yo de hecho, yo personalmente hice un año de técnico superior presencial y luego el siguiente lo hice online, porque vi que online la verdad es que me iba mucho mejor porque también trabajaba y sin problema alguno. Vale. ¿Qué más por aquí? ¿Cómo se obtiene una especialización? Pregunta Ana. La especialización la decides tú formándote posteriormente en lo que a ti te interese, ¿vale? Por ejemplo, pues en el caso de Lorenzo, que ha decidido formarse en embarazo, lactancia y nutrición infantil, pues él ha buscado un posgrado que dé en esta formación, se ha matriculado y a ello que está. Yo, por ejemplo, me especialicé en salud hormonal femenina, entonces yo me saqué 2 posgrados bueno, que son dos cursos, no sé si se llaman específicamente posgrados, pero son 2 cursos que los buscas tú por tu cuenta y dices, pues mira, me interesa esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, también tiene mucho tirón el tema de patología digestiva. Pues a lo mejor podéis buscar una formación de patología digestiva que os interese, que hay varias, y hacer 1, 2, las que queráis, ¿no? O incluso combinar, pues, patología digestiva, me lo invento, con una específica en enfermedad de Crohn, por decir algo. Pues es un poco escoger estas formaciones que os interesen. Y hay un montón, o sea, la verdad es que hay un montón de temas súper diversos. Pues, yo qué sé, osteoporosis para menopausia, hipotiroidismo, hipertiroidismo, digestivo, salud hormonal, todo el tema, ¿no? De embarazo, lactancia, fertilidad. Hay un montón. Hay Y, algunas que... perdona,
quería añadiros que esto me lo preguntan mucho, estas especializaciones realmente cobran mucho valor a las personas que ya tenéis esta titulación. Esas formaciones sin un técnico delante, ¿me entiendes? No podrías ejercer, te serviría para ti, para tener esos conocimientos, pero una vez tienes el técnico en dietética y nutrición, esa formación que haces posterior especializándote tiene un valor que es lo que hace que tú te puedas especializar, ¿vale? Que es que esto muchas veces, lo preguntaba por aquí Ana, os cuesta, o sea, la gente no lo sabe, ¿vale? O sea, que sepáis que esas especializaciones aún tienen más valor cuando tenéis el técnico, ¿de acuerdo? Perfecto, exacto, exacto. O sea, al final nunca podremos pautar dietas a alguien si no tenemos el técnico superior como mínimo. Al final estaríamos haciendo intrusismo laboral y eso está penado por ley, ¿vale? Así que no lo hagáis, que es un riesgo. Y luego también hay muchos cursitos que se venden por internet, ¿no? Que se supone que, bueno, conviértete en asesor nutricional y se amparan con no usar el término dietista o nutricionista y te dicen que eres asesor nutricional, pero eso no te avala para luego tú hacer dietas. O sea, si tú no eres técnico superior en dietética o graduado universitario en nutrición humana dietética, tú no puedes pautar dietas tanto con o sin patologías. O sea, eso es ilegal, ¿vale? Es súper importante porque hay muchísimo intrusismo y eso es peligroso. Vale, ¿qué más por aquí? Dice Andrea, ¿cómo se estima el precio del servicio de nutrición, de pautar dietas? Vale, esto es interesante. Esto también lo vimos en la tutoría que hicimos con los de segundo, porque era una pregunta que se repite mucho. Aquí, lo ideal sería empezar, siempre se empieza cuando vais a escoger un precio para un servicio con qué gastos tenéis que tener cubiertos, ¿no? Por ejemplo, imaginad que tenéis una cuota de lo que es el hosting web, pues una página web que pagáis por el servidor y pues a lo mejor un gestor de correos que os cuesta, pues yo qué sé, una cuota al mes, ¿no? Pues eso se divide los dos que pagáis por los meses, digamos, y se hace un poco una estimación de bueno, qué precio estás pagando cada mes por esos servicios. Entonces, tú tienes que tener un poco la idea de decir, vale, si estos son mis gastos, ¿no? Puede ser que hayan otros, ¿sí? Pero para poner un ejemplo, yo qué sé, si a lo mejor pues eso, estoy pagando 15 euros al mes, pues claro, estos gastos tienen que quedar cubiertos, ¿no? Evidentemente no le vas a cargar los 15 euros a un solo paciente, sino que a lo mejor pues vas a estimar, pues mira, si voy a tener 5 pacientes más o menos, pues lo divido, ¿no? Y le pongo un poco proporcional a cada uno. Entonces, tu servicio mínimo tiene que tener esos gastos cubiertos. Y luego, dentro de estos gastos, también tiene que estar lo que se denomina, bueno, lo que sería el sueldo que queráis tener. ¿Vale? Pues cubro gastos, luego qué parte quiero llevarme yo como profesional limpio, ¿vale? Después de impuestos y luego ahí se les suman los impuestos. Y a partir de aquí es cuando sacáis un precio de consulta. Al inicio os vais a picar los dedos todos, porque yo también me los piqué, vais a decir, es que 40 ya me parece mucho. Y luego veréis que con 40 os quedáis cortos. Pero bueno, es normal y al principio siempre se peca ir un poquito más por debajo y a medida también que empiezas a tener reseñas, pues ya lo vas subiendo, ¿vale? Y luego también plantear mucho dentro de este sueldo, digamos, que vais a tener, cuántas horas le vais a dedicar, ¿no? Pues si, por ejemplo, hacéis una estimación y sabéis que dedicáis, me lo invento, 3 horas por paciente, pues que el sueldo vaya acorde con esas horas, ¿no? Vais a poner un sueldo de 10 euros y luego que sea poco, ¿no? Pues pensar un poco también ese tiempo que vais a dedicar. Y con eso más o menos ya se saca. Por eso también en clase os insisto mucho con el tema de que intentéis simplificar el tiempo. De, oye, pues si puedo tener, ¿no? Utilizar, por ejemplo, en Cambio Educación yo os enseño las dietas por intercambios, que eso os permiten pues, ir mucho más rápido, no tener que estar pautando alimento por alimento, que en algunos contextos puede estar bien, pero a la práctica ni para el paciente es útil ni para nosotros tampoco. Entonces, simplificar mucho los tiempos y que las dietas que hagáis sean personalizadas, pero que podáis utilizar también recursos, tener plantillas, ¿no? Y ir mucho más rápido. Eso es. Vale, ¿qué más por aquí? Por aquí preguntan si se estudia en castellano. Nosotros normalmente lo hacemos en catalán porque la mayoría pues sois catalanoparlantes, no hay problema. No sé si aquí, desde el centro, quieren aportar alguna cosa, porque yo como es mi primer año sí que me tenéis que perdonar, pero hay cositas que aún no las domino. Sí, había escrito ahora, había contestado conforme lo iba leyendo. La lengua vehicular es el catalán,
De acuerdo, pero nosotros somos bilingües y evidentemente nos adaptamos al alumno. Entonces, si un alumno necesita hacer un examen en castellano, etcétera, no hay ningún problema. Evidentemente, si a la profesora está impartiendo algo en catalán y algún alumno le dice, oye, que esto no lo he entendido, repite o puedes hacerlo en castellano, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, siempre decimos que somos bilingües y vamos alternando las dos lenguas para aquellas personas que tengan un poco más de dificultad pues, con el catalán, porque no sean catalanoparlantes o porque no sean de Cataluña. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más por aquí? ¿Hay formación continua? Si es así, ¿cuál es el porcentaje del peso de los exámenes finales? ¿Cuántos días son? Y las actividades que se hacen a lo largo del curso. Vale, vamos por partes. Yo os voy a poder hablar sobre todo de mis asignaturas, ¿vale? En segundo doy más que en primero, pero más o menos sí que he visto que en el resto se sigue más o menos la misma dinámica. Sí que depende un poco también del profesor, de cómo se plantea la asignatura, ¿no? Pues si es una asignatura mucho más práctica, pues a lo mejor tiene mucho más sentido que se le dé más peso a las actividades que no tanto al examen, ¿no? Depende de cómo. O, por ejemplo, yo en segundo doy educación sanitaria, entonces para este curso planteé que 2 de las unidades se hicieran en forma de proyecto, porque no tenía sentido que las preguntarlas en el examen, porque era algo como muy práctico, ¿no? Entonces, pues esto sí que depende un poquito del profe, pero por ejemplo, yo en las que doy yo, normalmente las actividades tienen un peso de un 30% y el examen de un 70%. Y dependiendo de la asignatura, a veces sí que hay una nota mínima para poder aprobarlo. Por ejemplo, la alimentación equilibrada, mínimo en el examen hay que sacar un 5. ¿Por qué? Porque es la asignatura donde aprendéis a pautar dietas al paciente. No puede ser que pasemos al año siguiente, que la alimentación equilibrada es de primero, con esta asignatura con un suspenso en el examen. Entonces es que, jolín, faltan muchos conceptos por asimilar, ¿no? Pero luego hay otras que a lo mejor pues no hay este mínimo y si te hace media con las actividades, ya está. Y al menos en la modalidad online, lo que hacemos es que suele haber solo un examen final y algunos profesores sí que os hacen como un examen para limitar, sobre todo las materias más grandes, un examen como a mitad de semestre para eliminar materia. Pero luego otras, si por ejemplo la alimentación equilibrada, ya se los conté también a mis alumnas, que no hice como un examen para eliminar materia porque realmente, ya veréis, o sea, damos muchas facilidades. Yo, por ejemplo, también creo como unas guías para que sepáis pues, qué tenéis que aprender para el examen y porque al final son conceptos, o sea, no tiene sentido que memoricéis la mitad de la asignatura, la olvidéis y luego memoricéis la otra. O sea, por ejemplo, en la alimentación equilibrada, otras lo que se aprende hay que saberlo siempre, porque es que lo vais a estar aplicando siempre, ¿no? Pero luego en otras sí que se elimina materia, ¿no? Más tipo microbiología, por ejemplo, que es bastante densa, pues se hizo una. Y las actividades sí, se hacen a lo largo del curso, depende, a veces hay unidades que tienen actividades, unidades que no, y el profesor pues las va poniendo, ¿vale? Y sobre todo tenemos muy en cuenta la carga lectiva que tengáis. Yo siempre que voy a poner una fecha de entrega les pregunto a mis alumnas, vale, os propongo esta, pero si tenéis algo que yo a lo mejor no tengo en cuenta, me lo decís, si hay que moverla, se mueve. O sea, en esto también somos muy flexibles porque entendemos, sobre todo los que lo hacéis online, que ostras, también estáis trabajando, también tenéis vuestras cosas y hay que intentar adaptarse también al máximo. Vale, no sé si me he dejado alguna pregunta. A ver. ¿Qué más? En la modalidad online las clases son sincrónicas. Dentro de la misma asignatura te refieres, ¿no? Bueno, creo que se refiere, Ana Belén, creo que lo que pregunta es si son en directo o si cómo quedan grabadas o si, ¿sabes? Creo que va un poco por ahí, ¿no? Por el tema síncrono. No sé si es así, Belén. A ver qué nos diga. ¿Ves? Si son en vivo, a eso se refiere. Vale. Sí. Vale, pues sí, son en directo, pero luego quedan grabadas, ¿vale? Entonces, pues si alguna no podéis asistir, pues luego la veis tranquilamente, quedan ordenadas por la fecha en la que se han realizado y las podéis ver sin problema también en diferido, pero sí las hacemos en directo, porque así también es mucho más participativo. Vale, no son clases
de sentarse a escuchar un tocho y luego irse a dormir, ¿vale? Porque las hacemos por la tarde, las que son online, sino que son clases en las que se imparte, por supuesto, una parte de teoría, pero luego pues se hacen actividades que a lo mejor pues nos repartimos en grupos y las hacemos. Sobre todo yo también intento eso, que no os llevéis mucha faena en casa. Entonces, si podemos hacer una actividad en grupitos, en clase, que lo podamos comentar, al final las ideas que tiene una se complementan muy bien con las que tiene otra, los comentarios que salen, las sinergias que se hacen en clase son chulísimas. Este año en el grupo de primero, la verdad es que ha sido increíble cómo se han complementado también las chicas, y eso es súper chulo, porque a lo mejor una tiene una duda que la otra a lo mejor no había pensado, entonces intentamos hacerlo así. Entonces, si podéis venir en directo, genial, y si no, pues luego lo veis en diferido y tenéis también lo que es el Classroom, que es el aula virtual, y ahí podéis comentar en la misma clase lo que queráis. Pues mira, viendo la clase yo hubiera preguntado esto, hubiera dicho lo otro, pues lo ponéis por ahí y participamos también en responderos.